El objeto del conductismo era establecerse como una psicología que debe ser vista como una ciencia natural, es decir, una ciencia de laboratorio, tal y como la química y la biología. De acuerdo con el pionero del conductismo John Watson, la conducta está compuesta por movimientos musculares y secreciones, y él establece que la conducta es medible, predecible y observable en medio de su esquema estímulo-esquema, donde el estímulo es un agente físico o químico impactando al organismo para obtener una respuesta. Exponentes del conductismo fueron John Watson, Ivan Pavlov y Frederick Skinner. John Watson fue el iniciador del conductismo y su principal exponente. Propone que el estudio de la conducta está intrínsecamente asociado al esquema estímulo-respuesta, puesto que las conductas son condicionadas o incondicionadas. Su intento constaba de pensar de la conducta en términos observables que pueden ser medidos o cuantificados. Watson inicia el conductismo en Estados Unidos. En 1908 esboza su primera teoría basada en la psicología de la conducta animal, pero no es hasta 1912, con la publicación de su manifiesto conductista, La psicología tal como la ve el conductista, que remonta al conductismo. Lo que Watson establece, sin embargo, no es espontáneo. Se construye en los cimentos formados por Pavlov y Skinner. Ivan Pavlov fue el creador del condicionamiento clásico y Frederick Skinner desarrolló el condicionamiento operante. Ambos puntos serán expandidos en la próxima diapositiva. El clásico está vinculado con aprender relaciones entre estímulos y este modo emitir o realizar nuevas conductas. Pavlov realizó entonces un experimento que se centró en investigar a los estímulos y respuestas de perros en frente de alimentos. El experimento consistía en medir precisamente la salivación de los perros frente al estímulo central o natural de ver u oler la comida, a la cual se le asoció un estímulo neutro que era tocar una campana cada vez que era hora de comer. Con el pasar del tiempo, los canes vincularon la campana con el alimento, por lo que salivaban frente al sonido de la campana y enfrente de la comida. Para comprobar esta teoría, sonaban la campana sin preparar o servir el alimento, y los perros igual salivaron de forma normal, como si estuvieran en presencia de su comida. Con esto se puede concluir que el condicionamiento clásico se genera con asociaciones. En términos generales, el condicionamiento operante es un proceso que hace referencia a que la probabilidad de aparición de una respuesta está determinada por sus efectos consecuentes y puede clasificarse según la naturaleza del acontecimiento ambiental controlado por la conducta. Los procedimientos que podemos encontrar en el condicionamiento operante son el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. En el caso de Skinner, él experimentó con roedores. Los colocaba en una caja que contenía estímulos visuales de color y una palanca que le permitía a la rata, si la utilizaba, encontrar comida. La rata asoció la palanca con el premio de la comida, aprendiendo de esa forma a manipularla para ser premiada. Al premiar la intervención, se estimula la buena conducta premiando a los estudiantes por realizar bien sus asignaciones. Los premios pueden ser stickers o alentamiento o felicitaciones verbales y públicas. Al castigar el mal comportamiento con refuerzos negativos, se hacen de manera en que se asocia el sentimiento de vergüenza con la conducta inicial y de la mano, acompañarlo con refuerzos positivos cuando la conducta mejore o el estudiante se muestre dispuesto a cooperar, sin recurrir a castigos sociales. Según José Bleger en su artículo La praxis psicoanalítica, el objeto del psicoanálisis no puede reducirse a una entidad fija o única, sino que se configura dinámicamente en la relación entre teoría y práctica, especialmente en el campo analítico definido por la transferencia y la contratransferencia. El objeto se manifiesta en el vínculo entre analista y paciente, donde se reproducen y transforman aspectos inconscientes de la historia del sujeto. Algunos exponentes del psicoanálisis son Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, fundador del método psicoanalítico e introdujo conceptos como el inconsciente, la represión, el ello, yo y superyo y la interpretación de los sueños. El señor Alfred Adler es el encargado de la psicología individual. Enfatizó la voluntad de poder y el complejo de inferioridad y consideró la motivación social como clave en la personalidad. Melanie Klein estableció el psicoanálisis infantil, desarrollando la teoría de las posiciones esquizoparanoide y depresiva. Introdujo el juego como método de análisis en niños.
Jacques Lacan fue el retorno a Freud desde la lingüística. Reformuló el psicoanálisis con conceptos como el objeto A, al estadio del espejo y la estructura del lenguaje. Él enfatizó que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Son la asociación libre, análisis de sueños, transferencia y contratransferencia, interpretación, atención flotante y trabajo en el aquí y ahora. En la asociación libre, el paciente verbaliza sin censura lo que se le viene a la mente. En los análisis de los sueños son considerados la vía regia al inconsciente. La transferencia y contratransferencia se analiza la relación emocional entre el paciente y el analista. En la interpretación, el analista ofrece significados posibles de los contenidos inconscientes. En atención flotante, el analista escucha sin focalizar en elementos específicos y en el trabajo en el aquí y ahora, como señala Bleger, el método psicoanalítico se realiza en una situación dramática y dialéctica. Claves del psicoanálisis son el nacimiento del psicoanálisis, que fue en 1895, la publicación de la interpretación de los sueños por Sigmund Freud en 1900 y la teoría de la sexualidad infantil también por Sigmund Freud en 1905. La aplicación profesional de la psicoanálisis en la psicoterapia individual, psicoanálisis infantil, psicoanálisis institucional, educación y formación, intervención social y comunitaria. Para expandir un poco en una de ellas, en la psicoterapia individual se utiliza para tratar la neurosis, trastornos de personalidad, ansiedad y depresión, mientras que en el psicoanálisis social y comunitario se utiliza para comprender fenómenos como la violencia, el trauma colectivo y la exclusión social. Estimados compañeros, mi nombre es Grecia Becerra y voy a hablarles sobre la psicología humanista. Podemos ver que el objetivo principal es ayudar al paciente a desarrollar su potencial y a encontrar un sentido a su vida. En esta corriente, el terapeuta humanista tiene como objeto de estudio buscar comprender al paciente en un ambiente de aceptación y empatía. Quiero hablarles un poco sobre las similitudes de algunas corrientes, como el psicoanálisis y la psicología humanista. Estas corrientes valoran la historia de vida de un paciente, siendo de suma importancia, ya que puede ayudar a identificar patrones de comportamiento. También podemos ver que el conductismo es la corriente que menos similitudes podemos encontrar con la psicología humanista. La corriente que mayor similitudes tiene con la psicología humanista es la psicología gestal, porque ambas se centran en el paciente como un ser completo, único y con potencial para su crecimiento. En la psicología cognitiva también podemos ver sus similitudes con la psicología humana, en que ambas corrientes rechazan el determinismo diciendo que el comportamiento humano no es un impulso inconsciente y ambas se enfocan en los procesos internos. Áreas de la aplicación profesional de la psicología humanista. La psicología humanista tiene su mayor impacto en la psicoterapia, la educación y el ámbito organizacional. La psicología humanista está recomendada para pacientes con baja autoestima, estancados, pacientes con problemas de ansiedad y estrés. Corrientes filosóficas. En esta sección hablaremos acerca de la psicología de Gestalt, la cual se basa como concepto central en que la mente organiza la información sensorial y las experiencias en totalidades significativas, las cuales son conocidas como Gestalt. La psicología de Gestalt tiene como estudio principal el estudio de la percepción y los procesos psicológicos desde la idea de que el todo es más que la suma de sus partes, y también analizar cómo las personas organizan los estímulos sensoriales en estructuras o configuraciones con sentido gestalt. Gestalt tiene como método fenomenológico el análisis de la experiencia consistente tal como se presenta, sin reducirla a elementos aislados. También el método experimental
en la cual aplica experimentos controlados sobre la percepción, la memoria y la solución de problemas. También la observación directa de cómo los sujetos organizan estímulos visuales y auditivos. Los principales exponentes y contribuyentes de la psicología de Gestalt tenemos a Max Wertheimer desde 1880 a 1943, quien fue fundador de la psicología de Gestalt. Este también descubrió el fenómeno phi, que explica la percepción del movimiento aparente, la cual está como más bien basada al cine y la animación. También tenemos a Wolfgang Kohler, quien investigó la resolución de problemas en chimpancés, mostrando la importancia del insight o comprensión súbita. También desarrolló principios de organización perceptual. Y Kurt Koffka, quien difundió el Gestalt en el mundo anglosajón. Como áreas de aplicación profesional, la psicología de Gestalt puede ser aplicada en psicología clínica y psicoterapia, que dio origen a la terapia Gestalt, centrada en la conciencia, el aquí y el ahora, y la responsabilidad personal. También en psicología educativa se utiliza en principios gestálticos en la enseñanza y el aprendizaje significativo. Fuera de la rama de psicología, también es utilizada en diseño gráfico y comunicación visual, en aplicaciones de leyes de la percepción en la organización de imágenes y mensajes visuales. Hola, hoy quiero hablarles sobre la psicología cognitiva, una rama de la psicología que se enfoca en entender cómo pensamos, aprendemos, recordamos y resolvemos problemas. A diferencia de otras corrientes que solo analizan el comportamiento, esta se centra en lo que pasa dentro de nuestra mente. La memoria, el lenguaje, la atención, todo eso que no siempre se ve, pero que influye en cómo actuamos. Entre los procesos más importantes están la memoria, que nos permite guardar y recuperar información, pero también entender por qué a veces olvidamos las cosas. La atención, que es la capacidad de concentrarnos en lo que realmente importa, aunque estemos rodeados de distracciones. La resolución de problemas, o cómo tomamos decisiones y buscamos soluciones en situaciones nuevas o difíciles. Y el lenguaje, que lo usamos todos los días para comunicarnos y entender al mundo. En cuanto a los modelos, hay dos muy conocidos. Por un lado está el modelo del procesamiento de la información, que compara al cerebro con una computadora donde recibimos y organizamos datos. Y por otro lado está la teoría del constructivismo, que dice que cada persona construye su conocimiento según sus propias experiencias y percepciones. Todo esto no se queda solo en teoría. En la educación, por ejemplo, se usa para encontrar mejores formas de enseñar y aprender. Y en la terapia psicológica ayuda a cambiar pensamientos negativos que puedan estar detrás de problemas como la ansiedad o la depresión. Para cerrar, la psicología es fundamental porque nos ayuda siempre a entender cómo funciona nuestra mente y aplicar ese conocimiento en la vida real, en las aulas, en el trabajo y también en nuestro bienestar emocional.